buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a este nuevo podcast que por el momento nosotros no tenemos nombre, pero pertenecemos a un grupo que ya conocen. Nosotros formamos parte de La Nueva Era y este es como el capítulo cero, el capítulo piloto, podría decirse, de una serie como Lost, sí, de una serie como Big Bang Theory. Menos uno, capítulo menos uno. Capítulo menos uno, el capítulo que puede ser tirado a la basura con total libertad. Así después viene el cero que vale la pena. Después del cero, que bueno, es el que abiertamente se presenta. Y hablando de presentarme, estoy acá acompañado de Claudio Pastrana. ¿Cómo estás, Claudio? Todo tranquilo, contento de andar acá en la vuelta hablando de estas cosas que están buenas, de qué es la cultura, de qué es ciencia, de qué no es ciencia, de qué son las opiniones, ¿no? De todas esas cosas. Ya tiraste como el pie, pero bueno, en este podcast... Sí, es que en realidad, ustedes ya no lo saben, pero hace como 40 minutos que venimos hablando. Así que en realidad este podcast va a durar 5 minutos y se va a acabar, porque ya como que estamos medio podridos. No, pero bueno, la idea de esto es como presentar más la parte, y es lo que hablamos con Claudio hoy, la parte que de la cultura uruguaya, digamos, que los medios, los grandes medios o las grandes cadenas de medios delegan por X o por Y, ya sea tiempo, ya sea falta de espacio, algunos temas que nos parecen importantes, y ahí es donde nos metimos nosotros. En este caso, Claudio nos va a comentar un poquito de cómo está el ambiente de la ciencia en Uruguay. Claudio es profesor de astronomía, entre otras cosas, y me gustaría también que me comentes qué son esas otras cosas que haces y cómo aportás vos de tu lado a la ciencia en Uruguay. La docencia de física y astronomía, que es básicamente lo que yo hago, que es lo que me da de comer, como que es mi trabajo. Después, bueno, está las entrevistas de repente en televisión, y ahí que, aunque parezca pero a veces conseguís cosas como canjes, y de repente dicen, vos mirá, ¿te acordás que no sé qué, tengo un fin de semana en tal hotel, en tal lugar, para que te vayas con tu familia y estamos a mano? Y digo, cosas que creo que solo en Uruguay podrían llegar a pasar. A cambio de la divulgación. Seguro, sí, a cambio de esa divulgación. Para mí el principal problema es que tenemos que publicar la ciencia en el sentido de que sea algo de todos. No puede resultar extraña la ciencia, porque es sin duda lo que nos hace humanos. Entonces a mí me preocupa muchísimo cuando los prejuicios de otro tipo de discusiones, de repente igualmente válidas, donde estamos hablando de opiniones y de cuestiones capaz que más éticas, más de opciones, se confunden con precisamente cuestiones científicas, que el problema de las cuestiones científicas es que suelen resolverse por un método de falsación. O sea, bueno, esto es o puede ser o no puede ser, y bajo ciertas condiciones, si puede ser o no, tiene que ser repetible, y además tiene que poder ser llevado a cabo en situaciones parecidas o distintas a las que yo llevé por otra persona que no tiene ni idea y que va a comprobar mis datos, y bueno, y no es un tema de opinar. Digo, yo estoy completamente en contra de esa idea muy loca, que me parece muy loca porque llegó a estar hasta en un aviso de televisión que yo profundamente odiaba, que decía: en mi país las opiniones se respetan. Y en mi país las opiniones se respetan, digo, pero eso es lo peor que puedes hacer. Digo, yo vengo acá y te digo, no, mira, mi opinión, ¿sabes cuál es? Es que los negros son inferiores, yo creo que tendríamos que agarrar a todos los judíos, meterlos en campo de exterminio, y esa es mi opinión, y hay que respetarla porque es mi opinión. No, flaco, vos sos un... Claro, a ver, vos sos un maldito nazi, racista, retardado, y no, tu opinión no es respetable. No te voy a agarrar y te voy a pegar un tiro, aunque me puedan venir ganas, porque tu opinión me parece una monstruosidad. Pero no, tenemos que sacarnos de la cabeza que las opiniones son respetables. No, tenemos por suerte la capacidad de establecer puntos en los cuales podemos discernir ética, moral y científicamente las opiniones, y esas cosas nos tienen que llevar hacia adelante. Digo, pero como veníamos hablando hace un rato del tema de género, de machismo, de muerte al macho
y la gente que se siente ofendida cuando ve el muerte al macho, y de repente después cuando te explican, no, mirá, lo que estamos diciendo cuando decimos muerte al macho es la ideología del macho, la existencia de la ideología del patriarcado. No hablar de salir a pegar claro, tiros. No es que me van a pegar un tiro a mí porque nací hombre. Pero te asombraría saber la cantidad de gente que lo piensa así. O la cantidad de gente que si o estás conmigo o estás contra mí. No, mirá, yo pienso que esta situación... lo que pasa es que vos entonces estás de acuerdo en que los hombres le pegan a las mujeres. No, pará, yo no dije eso. O sea, yo lo que dije es que la selección de este tema musical para tal cosa era... Había una esto es una pelotudez enorme como una casa, digo, pero... Había una canción que yo creo que si hoy la saca alguna radio, se prende en fuego la radio. ¿Te acuerdas de Cacho Castaña? Sí, por supuesto. Cacho Castaño, más que una canción, tenía... Claro, pero tenía una canción que se llamaba Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Y vos las ponías al final de los cumpleaños de 15. Y era una bomba. Y la gente bailaba la conga esa canción, ¿entendés? Entonces, digo... Y bueno, ni hablar de los temas de reggaetón, de cumbia villera, ni hablar de eso. Me parece que está re bueno poder empezar a hacer una distinción entre lo que es un problema científico y lo que no lo es. Digo, ahí capaz que entra en juego lo que hablábamos hoy de cómo está planteada la educación, digo, de que estamos desperdiciando gran parte de los recursos docentes didácticos que tenemos en cargos que podrían desarrollar perfectamente personas que estén capacitadas para esos cargos, porque son cargos administrativos más apropiados a un gerente de personal que a un docente. Y eso es lo que pasa con todos los directores, subdirectores, inspectores, consejeros, yo que sé, un montón de cosas así. Digo, y si vos querés tener una guía didáctica, podés hacer una asamblea técnico-docente que realmente funcione, no como las ATD de ahora que dan miedo. Y obtener mejoras reales en la educación. Equilibrar currículum, por ejemplo. En cuarto año, que es ese año bisagra donde el tipo va a elegir qué va a estudiar. Vos llegás a cuarto y yo siempre le digo a los gurises, bueno, en cuarto, chiquilines, este es el año fundamental para ustedes. No es por meter la expresión, pero piensen. Digo, nosotros los profesores nos hemos olvidado de algo que es importantísimo. Yo trato de recordármelo todos los años. Estudiar está buenísimo. Y yo sé que ustedes me miran como si yo estuviera loco, pero no. ¿Saben cuál es el problema? Yo hace 25 años que no estudio algo que no me interese. ¿Está? Si a mí me preguntás, dame 5 nombres de los jugadores de selección de fútbol de Uruguay y te doy $1.000 por cada uno, te tengo que dar plata. No lo sé. Digo, y los gurises de repente se acuerdan de cómo salió el último partido Rampla Nacional, ¿entendés? Entonces, bueno, hay algo muy cómico que nosotros teníamos un compañero que era profesor de historia en la Facultad de Ciencias, y que era más que nada liceal, ¿no? Y claro, tenía ahí por la zona de Malvin Norte, tenía como un grupo de, creo que era tercer año de liceo, como que no prestaban mucha atención, ¿viste? Entonces claro, él era profesor de historia, como que tenía que ir buscando siempre la vuelta a ver cómo lo enganchaba. Al final de la clase se acercó un alumno a decirle, mirá, no puedo estudiar porque pasó tal cosa, tal otra, no me concentro, tengo problemas de aprendizaje, me pasa tal cosa. Estaba perfecto, se quedaron hablando un poquito, porque también va en eso, en la disposición que tenga el profesor contra el alumno. Y bueno, por X o Y terminaron hablando de plantas de marihuana y eso, y el alumno empezó a describirle tal cual el proceso. Él tenía una planta de marihuana. Sí, autocultivo. Empezó a describirle cuál era el proceso que él hacía, que en primer lugar se hace esto, se esperan tantos días. Entonces, ahí el problema no nace en que el alumno tenía poca capacidad de aprendizaje, porque esas cosas como que lo aprendía bien. Como que sabía cada cuántos días regar, cada cuántos días darle el sol, cómo darle, cómo no. Y lo tenía ya como arraigado. Entonces, no es un tema de aprendizaje, sino es un tema de incentivos también, ¿no? Entonces, yendo por este lado y más que nada ya para el lado de la ciencia, ¿en qué momento de la educación? Nosotros tenemos educación primaria, educación secundaria, bachillerato y después terciario. ¿En cuál de estos momentos habría que empezar a generar un acercamiento a la ciencia a los alumnos, por decirlo de una manera?
Yo creo que les hacemos algo espantoso a los gurises y no he podido determinar qué es todavía entre sexto de escuela y segundo de liceo. Hay algo que hacemos mal, que capaz que no somos nosotros, capaz que tiene que ver con el desarrollo hormonal, con el cambio de intereses, con todo lo que te venía diciendo recién. ¿Tá? Digo, pero me parece que tenemos que profundizar primero en encontrar lo que decías vos, en encontrar qué es eso que al tipo le gusta. Y cuando el loco encuentre qué es eso en lo que al tipo le gusta, el tipo no va a querer ser mediocre, no se va a conformar con un 6, no va a venir a decirte, mirá, no puedo estudiar, no sé qué. Capaz que viene y te lo dice, pero te lo va a decir de otra manera. Te va a decir, por favor, no sabes lo que me pasó, necesito una oportunidad. O sea, hay un problema que es mientras no estemos logrando llegar a lo que realmente los gurises necesitan y quieren hacer, olvídate que cualquier tipo de educación pueda tener éxito. Ahora, si encima partimos de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Antes de empezar, el casting desbalanceado que hay entre asignaturas de elección, y bueno, cuando yo voy con mis gurises de cuarto, que generalmente voy a 10 escuelas por año, ponele que es lo que puedo hacer, y uso a mis alumnos como especie de sustitutos de pequeños profesores, que ellos piensen y armen elementos para ayudar en temas de clases de física y astronomía en otras escuelas. Los gurises de la escuela los reciben como si fueran, no sé, estrellas de cine. Y los gurises que a veces vos decís, pero este zaparrastroso que lo tengo que andar poco menos que metiendo para dentro de la clase porque se queda 3 minutos afuera y no quiere entrar, hoy es el tipo que se está hablando todo y está explicando todo y es el mejor alumno que estoy mirando. Entonces, eso que decías vos de catalogar, de agarrar y de decir, bueno, este alumno... No existe el alumno preestablecido. Obviamente que sí, que hay gente que va para un lado o para el otro, pero la enseñanza, incluso la enseñanza de ciencias, es una actividad humanista. Y en el momento que vos te olvidás de eso, te convertís en el típico profesor al que nadie le entiende un soto y al tipo no le importa y se me fue el 90% de la clase a examen y vos te entras a preguntar, digo, pero flaco, tenés 8 grupos, ¿se te fue el 90% de los 8 grupos a examen? Sí. ¿Y no te miraste en el espejo? Porque años malos y grupos malos hemos tenido todo. Yo tenía una querida compañera que en un año perdió la madre y el padre de 2 enfermedades horribles. Y ese mismo año alguna gente me dijo, viste, qué horrible esta muchacha, cómo está trabajando. Digo, pero flaco, agradecé que viene. ¿Entendés? Yo si me llega a pasar eso no sé qué hago. Digo, pero entonces, el más allá del todo eso, la situación es que si realmente damos con un tipo de educación humanista, es seguro que podemos cambiar algo. Pero ya sea lo que sea que esté pasando entre sexto y tercero, es como que los terminás perdiendo. Creo que en cuarto al pibe se le despierta algo, a la piba se le despierta algo, que dice, bueno, el año que viene tengo que elegir, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro. Vos le haces entender que hay materias que le gustan más que otras, que por primera vez puede elegir, que si le gusta menos la literatura y menos la historia, no es que no va a tener literatura e historia, pero va a tener más matemática y física, o viceversa, va a tener obviamente. Que esforzarse más en esas otras materias que le gusta, y va a delegar un poquito más. Una mayor cantidad también de esas materias que le gustan, y va a empezar a especializarse un poco más en lo que le gusta. Lo que va a hacer que el liceo esté más bueno y que estudiar esté bueno. Porque el problema más grande es que no hemos podido convencer a los gurises de que estudiar está bueno. ¿Por qué? Porque los obligamos a estudiar sin preguntarles qué pepino les interesa hasta que llegan a quinto liceo. Entonces vos tenés 6 años, contando de menos, no contando los años de preparatorio, pero vos tenés a los tipos durante 10 años, tipo perritos amaestrados de Pavlov, que pueden comer si les das permiso, que pueden ir al baño cuando suena un timbre. Conozco presos que tienen más libertad que eso, ¿entendés? Y recién en los últimos 2 años los tipos ahí pueden tomar una decisión.
para la que no están preparados, para la que el sistema no los preparó y para que encima está sesgado el lugar para donde van, que no es para el lado de la ciencia. Con lo cual después empezás en la misma. Pero la cantidad de abogados que hay, che, la cantidad de escribanos, y la cantidad de profesores de historia, la cantidad de filosofía, la cantidad de... No tenemos horas para los tipos. O sea, pues si vos sos profesor de matemática y no terminaste la carrera, y estás haciendo clase primero, y te dice, vos loco, vení por favor, da clase en estos 6 liceos. Dice, porque no tenemos quien dé. Si no tenemos que llamar, no sé, al vecino, al almacenero. ¿Entendés? Si vos sos profesor egresado de literatura, grado 6, y lográs agarrar 20 horas de clase en algún liceo decente, pero llamate dichoso. O sea, entonces, hay cosas que si no las empezás a tratar de planificar desde el inicio y con cierto compromiso en arreglar la realidad, no van a funcionar. Pero ahí tenés otro montón de problemas. Digo, que tienen que ver con los sindicatos. Yo estoy sindicalizado, yo defiendo a mi sindicato, porque es lo único que se interpone en la balanza de poder entre yo y todo el resto del sistema. Entonces digo, no siempre estoy de acuerdo, es más, generalmente estoy en desacuerdo, ¿tá? Pero también soy consciente de que si vos querés cambiar un sindicato tenés que estar adentro, gritar de afuera no te va a ayudar en nada. Eventualmente lográs cosas, pequeñas cosas, pero decís, mirá, hoy se votó esto que yo quería y salió. Y la asamblea dijo que sí. Porque capaz que ayudé, no sé, conversando con alguien o hablando con gente y decís cómo está. Y sale escrito en un lugar donde la asamblea mandata a la directiva que se compromete a hacer tal cosa. Y lo que aprendí con el tiempo es que vos tenés que estar atrás de eso, porque que algo salga votado en una asamblea, si alguien no lo empujó después, también pasa que te dicen, esto no lo vi nunca, no sé dónde está. Y vos decís, pero no habíamos votado tal cosa. Ah, sí, pero viste cómo es, o salieron otras cosas más urgentes. Y en ese caso te lo estoy contando, ¿por qué? Porque eventualmente, obviamente que hacer cambios en la educación es necesario y hay hasta una manera posible. Pero tenés que hacerlo también de cierta manera en que vos, hasta esto te lo digo por un espíritu, si fuera militar te diría espíritu de cuerpo. Digo, yo llevo desde el año 90 dedicado a dejar literalmente mis huesos en la educación. Entonces, si ahora que realmente estoy cansado, yo hoy le contaba a un amigo, yo empecé mi vida, ¿entendés? Diciendo, se me terminó el año y quería hacer todas estas cosas y no me dio el tiempo, voy a planificar bien, así el año que viene hago más cosas. Pasaron 10 años y estoy llegando a fin de año y la verdad que tendría que haber metido cosas y no sé qué. Pasaron 10 años y decía, es septiembre, todavía faltan 2 meses para terminar la clase, estoy hecho miércoles. Ahora decir, ya en marzo se me viene todo arriba, ¿entendés? Y, o sea, porque es un trabajo que desgasta a un extremo tan grande que es intransferible para cualquier otra persona. La gente normalmente, yo he tenido también otros laburos, laburan a cierta cantidad de horas, que pueden ser muchas, pocas, y te puede llegar realmente, pero hay un momento en el que cortás. Digo, vos en la docencia no cortás nunca. Por eso, por ejemplo, los matrimonios entre docentes suelen funcionar muy mal y los matrimonios de docente y no docentes suelen funcionar peor todavía. Y son situaciones en las que... O sea, pésimo panorama para el docente. Claro, y lo que te lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué alguien es tan tarado de hacer una carrera con exigencia universitaria de 4 años, donde en el 4.º año, encima de todo, tenés que trabajar de docente para hacer tu práctica de la didáctica? ¿Entendés? Con lo cual es casi... O sea, tenés todo el horario de estudios normal y además tenés que tener 5 o 6 horas libres para efectuar tus clases para que te gradúen en didáctica para poder recibirte, además de toda la parte teórica. ¿Cómo hay gente que sigue haciendo eso? Digo, bueno, es vocación. Es literalmente vocación, que es lo que vos tratás de descubrir en tus alumnos. Y es lo que yo les digo siempre. O sea, lo que tiene que pasar acá es esto, gurises. Están en Uruguay, hagan lo que hagan, se van a morir de hambre, lo siento. Creo que todos ya lo sabían, pero claro, y me miran con esa cara, ¿viste? Que pone boca, el primer día de clase enloqueció el tipo. Claro, pero se ríen enseguida y se dan cuenta por dónde va la mano, ¿entendés? Y la solución acá es, ¿sabes cuál es mi meta? Es, primero,
alfabetizarte en algo mínimo de ciencia. Que vos entiendas por qué pasan algunas cosas y por qué se van dando, y que tengas una idea de la historia de las ideas, de la historia de los descubrimientos. Pero mi segunda meta, y te diría que capaz que es mi meta principal, no la segunda, es: quiero que te levantes todos los días a laburar con una sonrisa. Quiero que vos digas: sí, yo hoy laburo de 7:30 de la mañana en tal liceo y termino a las 10 de la noche en tal otro liceo, y en el medio a veces no tuve tiempo de ir al baño, ¿entendés? Pero cuando termina el día, tu sensación es de satisfacción. Obviamente que es de cansancio, obviamente que es de un montón de cosas. Pero la base de la educación tiene que ser enseñarte a ser feliz. Después, digo, yo qué sé, digo, para cada uno significa algo distinto. Teníamos que tener una especie de gran acuerdo, ¿no? De decir, bueno, el tipo yo lo tengo 12 años escolarizado, y en el año 12 el flaco tiene que saber ciertas cosas de literatura, ciertas cosas de historia, ciertas cosas de física, ciertas cosas de matemática, ciertas cosas de química, con mayor o menor énfasis en lo que disponga a hacer de su vida. Pero también tiene que haber una función en la que el tipo pueda elegir otras cosas. O sea, que tiene que haber una formación que te sensibilice en arte, en música, en estudios de educación física, lecturas, clubes de ciencia, de mil cosas, que no se van a hacer. Porque la educación no tiene solución. O sea, y es tristísimo, te lo dice un convencido. Digo, pero yo, si mañana te agarro, vos me decís, bueno, está, pero te doy plata, ok, vamos, presupuesto ilimitado, está acá, arriba de la mesa, es ingastable, es un tesseracto de dólares. Sí, yendo al extremo. Claro, es un tesseracto, no tiene fin, le metés la mano, siempre sacás, genial. Bueno, entonces voy a hacer lo primero que debería hacer cualquier centro educativo, que es cuidar que el promedio de alumnos, y esto es importantísimo porque el resultado que termina dando es alucinante, no sobrepase en ningún caso los 20 alumnos por clase. Yo este año llegué a tener 43 en una clase. No podías, para caminar tenías que caminar por arriba de los bancos, ¿tá? Y no uno solo, digo, tuve varios. Sí, varios. Claro. No fue una excepción, ¿tá? Pero vamos a suponer eso. Entonces, como tengo presupuesto ilimitado, yo construyo todo el liceo que preciso. Tampoco construyo monstruos macro inmanejables, ¿no? Construyo liceos relativamente ubicados específicamente. Sí, ahí va, a pocas cuadras de cada lugar, bien hecho. Si te gusta la parte de seguridad, bien custodiado, bien armado, pensado para que duren, genial. Pero, no tengo personal de servicio para limpiarlos. Mejor, no pasa nada, contrato gente, la gente precisa laburo. Mira, usted va a laburar 8 horas, usted va a laburar 8 horas, y entre las 16 horas el liceo tiene que brillar, hermano. O sea que el liceo tiene tanto, precisamos 6 tipos, ya está. Mire que por más que usted sea empleado público, si el liceo no está limpio, se va a armar podrida, ¿tá? Pero, que es lo que hoy por hoy de repente hace un director o un secretario, que debería ser un especialista, sí. no un profesor, pero bueno. Después decís, genial. Pero no tengo portero, no tengo administrativo, no tengo... Bueno, ya los puedo contratar, pero algunos cargos ya son más complicados de encontrar, pero esos tipos que tengan cierta idoneidad en el manejo de ciertas funciones. Sí, hay que educar a la gente a que haga está complicado, ese tipo de tareas. Está complicado, claro. Y después, por último, no tengo docentes. Yo laburo 60 horas semanales. Entonces, a mí, por más que me pongas 3 liceos más y me los ofrezca, sí, mira, te puedo dar clase de 2 de la mañana a 6 y lo engancho con el que entro 7:30. Digo, es mentira. Y siempre va a ser mentira que vas a poder pagar un salario digno. Porque si a mí me pagaras un salario digno, que sería, suponete, ganar por las 60 y pico horas que laburo, lo que me tendrían que pagar, suponete, por 40 horas, que es un disparate en horas docente igual, pero no pasa nada, sería peor, porque me pones ese tope de sueldo y me decís, pero mira que no puedes trabajar más que esto. Yo te voy a pagar estas 40 horas semanales, tú te las voy a pagar, no sé, 60, 70 palos.
que tampoco es la Sí, sí. guita, ¿no? Pero Son 40 horas semanales, estamos hablando de... acordate todo lo que hay que hacer después, ¿no? Todo lo que hay que hacer después, clase, preparación, corregir escrito. No, sí, porque después vos volvés, Claro, que hay algo que acordate, no se... estamos hablando... como que no se ve, digamos, es que vos después de las 8 horas que tenés por día dando todo clase, lo que te queda... llegas a tu casa y preparás. Sí, y sí, 8 sí. horas por día son 4 grupos más o menos. Sí, está. Pero vamos a suponer que sí. Ahora, no hay gente. Pero además digo, no hay gente, ya no en las materias que hoy son deficitarias. Ya no en las materias que hoy el tipo terminó el primer semestre, ¿entendés? De física, de matemática o de lo que sea, y le dicen, vos, loco, mirá, hay un liceo en San Gregorio que no tiene profesor, te pagamos el pasaje, vas, das las horas y te volvés. Digo, ya no estamos hablando de eso, es que ya te dejaría de haber profesores de las materias que son literalmente excedentarias. O sea, no te alcanzan los profesores de historia, de literatura, de dibujo, de literatura, historia, dibujo, ¿cuál es otra? El de filosofía también, que tienen, los de biología también tienen terribles problemas de falta de horas. ¿Entendés? Que los tipos no les alcanzan las horas que hay para sumar una cantidad de horas como para poder vivir. Pero sin duda, igual, cuando vos ves, por ejemplo, vas a la Facultad de Ciencias y decís, bueno, no sé, decime vos más o menos cuánto es un grupo promedio, por ejemplo, una carrera de física teórica, por ejemplo. Es distinto. ¿Cuántos son un grupo de 20 personas? Claro, es distinto. Pues de esas 20 personas después, pasados 4 años, que es lo que dura la licenciatura, que se reciben, por ejemplo... Suerte en Pilación contra 7. Suerte en Pilación. Se recibe que un tercio más o menos de los 4 termina. Te iba a poner un poco menos, pero suerte en Pilación tenés 7. Y de esos 7, por ejemplo, pero de ahí a que salgan para profesor... No, a la docencia no salen, porque a la docencia son los que salen del IPA. A los que van a facultad son los que salen o a docencia de facultad, que la docencia en facultad se paga de una manera espantosa, casi un abuso, te diría. Un docente de facultad puede llegar a cobrar la mitad de lo que cobra un docente de secundaria, lo cual es por más que estás trabajando con gente más grande, más interesada, que ya decidió su materia y todo, el laburo sigue siendo lo mismo. Sí, porque estás preparando a los locos para una profesión. Y esos tipos normalmente lo que decidieron es hacer investigación. Que no es lo que te decía, hay un tema que es, yo puedo hacer una asignatura humanista, no importa, literatura, ciencias, de letras, latín, filosofía, lo que vos quieras, con un perfil técnico, científico, de investigador. Y mi tarea es esa, es técnico, científica e investigadora. O la puedo hacer con un perfil humanista. Yo me voy a poner a dar clases de estas materias y voy a transmitir eso. Y ahí entra otro juego que yo incluso hasta lo separo, porque no sé hasta dónde hay cosas que se pueden enseñar. Me parece que hay cosas que son innatas, como cuando tenés un tipo que es un artista. O sea, obviamente que un arquitecto tiene que estudiar muchísimo, pero hay una parte del tipo que lleva adentro con la que nació que no se la podés enseñar. Entonces, la docencia tiene muchísimo de arte y de ciencia. Y si vos no estás profundamente enamorado de eso que querés enseñar, con suerte, muchísima suerte, vas a ser un profesor mediocre. Y en un país con profesores mediocres, vas a tener alumnos mediocres, vas a tener una educación mediocre y... Vas a tener profesionales mediocres. Exactamente. Y como te decía recién, o sea, llegamos, lo estiramos tanto esto, lo estiramos. Es muy complicado. A un punto en el que no tiene solución. O sea, yo no le veo solución a nivel corto, primero porque no es una política de Estado, suele ser una política partidaria, los gobiernos cambian, entonces arman, desarman, deshacen, hacen. El sindicato trata de proteger a sus trabajadores, como haría cualquier sindicato. Y hay un roce enorme entre la ética y el hambre, en donde vos decís, bueno, yo si sale esto, mañana tengo que, no sé, ir a dormir ahí al cantero de propio. Entonces capaz que entiendo que no va a ser lo mejor para la educación, pero vamos a hacer el cambio desde el otro lado. Y eso pasa y no lo veo como una cosa ponerle completamente loca. Y después,
para arrimar la pelota o arrimar el bochín, digo, tenés la otra función. Si vos, las personas que formaste, no lograste extraerles esa vocación, ese amor que tienen por lo que tienen que hacer, y bueno, va a ser prácticamente imposible que esas personas puedan a su vez transmitir lo mismo. Claro. Y hoy estás ahí. Vos tenés ahora, si no me equivoco, hace 10 años era así, ahora le perdí un poco el registro, pero la materia de astronomía se da únicamente en cuarto año de liceo. Sí, antes hubo un tiempo en que se daban cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto redujeron a un solo año, e incluso he llegado a escuchar hace unos años, no me acuerdo de quién, no me acuerdo en qué contexto, que querían incluso reducirla más. Ya lo hicieron, o sea, cuando ganó Tabaré Vázquez el primer gobierno, su primer cambio en la educación fue eliminar 1 hora más de las 3 horas semanales que tenía astronomía. Con lo cual, es lo que yo te decía, la currícula de ciencias de cuarto año quedó en 2 horas de biología, 2 de astronomía, 3 de física, 3 de química. O sea, 10 horas. De un total de 30. Sí, ¿y en qué momento aparte vos, cómo evaluás eso? En primer lugar, hay que revisar quién toma la decisión, no de hacer eso. Y en segundo lugar, quién toma la decisión de que, por ejemplo, química y física merecen 3 horas y astronomía y biología merecen, por ejemplo, 2 horas. Y un día por semana, ¿no? No, claro, y filosofía 4 y historia 4. Para mí el cálculo fue facilísimo. Es decir, tenemos toda esta cantidad de profesores sin laburo. Si yo agarro y le sumo a esta materia 1 hora, 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 entonces tengo más horas para repartir entre esta gente. Y a estos otros que ni siquiera tengo profesores para rellenar los agujeros, a nadie le va a importar. Digo, y si no te importa la educación, no, obvio, a nadie le va a importar. Digo, para mí uno de los primeros problemas, y eso lo hablábamos hoy antes de empezar, es la pérdida de visión del alumno que hay por parte de las autoridades de la educación. Con todo el respeto que me merece Pablo da Silveira, que es un tipo que proviene de la educación privada, digo, y yo no tengo nada en contra porque trabajo además en liceos privados y doy las mismas clases, buenas o malas, que doy en el liceo público. No es que cuando voy a un liceo doy unas clases y después doy otra, ¿tá? Pero una de las cosas que el flaco yo va a decir en un momento es: vamos a sacar astronomía de 3er año porque no tiene sentido que un gurí que no sabe hacer un dictado estudie los anillos de Saturno. ¿Qué tiene que ver? Primero es eso, segundo está en cuarto, no en tercero. Sí. Digo, o sea, para empezar. Después de eso, se largó en la siguiente, que quiere armar 2 estatutos docentes, o sea, 2 leyes, 2 sistemas de leyes, 2 códigos, que va a aplicar al mismo tiempo para los docentes que están trabajando en los mismos lugares. Entonces, si vos ya te recibiste, te toca este estatuto que es el que está. Si a partir de ahora te recibís o estudias o lo que sea, o querés pasarte, te va a tocar un conjunto de reglas completamente distintas. Pero mirá que Buscalo lo dijo hace poquito. Y yo dije, pero estamos muy mal en el sentido de que ¿cómo puede ser que alguien pretenda que se apliquen a los mismos trabajadores 2 tipos de reglas distintas? Digo, ¿quién va a decidir eso? ¿Desde qué punto de vista eso es legal? Eso lo único que puede reflejar es una enorme ignorancia de cómo es el sistema educativo. Y es lo que yo te decía, yo tuve mis primeros alumnos en el año 89, Liceo 22, no me voy a olvidar más. Unos grupos preciosos. De hecho, me encontré con un exalumno de esa época el otro día y casi no lo conozco al tipo, porque aparte, viste, esa gente que, claro, yo tenía 18, 19 y luego tenía 16. No, ahora parecía, claro, una especie de tío viejo. Y el profe, ¿cómo anda? Yo me acordaba, loco, claro, este loco era el que había hecho un programita para la evolución de las estrellas según la masa y cosas, cuando la computación era magia negra, ¿no? Sí. Y vos, claro, vos entrabas a una clase
Y la clase estaba así, se trabajaba de cierta manera y obviamente no había celulares, no había distracciones de otros tipos. Y vos... Pasaron 10 años. Entonces, vos es como que es eso. Yo dejé de estar en el cerro y empecé a estar en tal lado. Qué distinto que eran los gurises, bla, 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 bla. Nada que ver. Claro, había pasado de la tiza al marcador. Estoy diciendo esto como algo muy estúpido, pero que interfiere en tu labor de pila de formas. Había aparecido el video, el VHS. Yo podía agarrar, ¿entendés? En una clase, agarrar un capítulo de Cosmos de Carl Sagan, ponerlo en el lugar donde yo quería y mostrarles una parte de algo que yo nunca iba a poder ni dibujar, ni contar, ni mostrar de la manera en que lo podía mostrar Carl Sagan. O ver una película, o ver 2001, cosa que un gurí nunca en su vida podía haberle dado por ver 2001, que era una película. Y vos creo que le agregabas cosas al gurí con eso. Pero tus alumnos también se habían transformado en extraterrestres, ellos habían evolucionado con esa sociedad. Después pasaron 10 años más. Y vos decís, Claro, estos gurises son completamente distintos. Ya no aquellos de la tiza y... No. Estos ya son completamente... Y ahora pasaron 10 años más, poner del 2000 al 2010, del 2010 al 2020, voy a contar como que ya estamos al 2020. Y tenés que reinventarte. Y bueno, esta es una de las cosas que encontré, por ejemplo, en la búsqueda, fue decir, existen simuladores, ¿entendés? Y medidores en los teléfonos de apps gratuitas que te simulan el cielo de cualquier lugar del mundo, de cualquier fecha, incluso el momento actual, donde vos con el giróscopo del teléfono apuntás al cielo y te muestra lo que hay en el cielo en ese momento. Y si vos estás mirando y ves un montón de puntos blancos y no sabes qué caranchos son, los apuntás con el teléfono y ahí te aparecen las constelaciones y las estrellas que las puedes tocar y te va diciendo cuáles son y las puedes ampliar como un telescopio y a los planetas también. Y si estás estudiando física y estás trabajando con un imán y limaduras y toda la vieja usanza, pero pelás el celular y decís, gurises, carguen el gaussímetro y vamos a medir la intensidad de la línea de campo magnético para después poder marcarlas y dibujarlas y cosas que o giróscopos o acelerómetros o cosas que están así y el celular se empieza a convertir, ¿entendés? en algo más de la parte del trabajo. No me como la pastilla, a ver, estoy seguro de que de los 45 minutos que yo estoy suponiendo que el tipo está haciendo el trabajo que yo le mandé a hacer, que es ver cómo sale el sol en Montevideo para después compararlo con cómo sale el sol en el Ecuador y compararlo con cómo sale el sol en Suecia para que el tipo vea el sol de medianoche y vea los días que no cambian y cosas así, no va a estar los 45 minutos haciendo eso. Va a estar 25 minutos haciendo eso y 35 minutos... con el WhatsApp. Pero ahí va a estar en la cualidad que tenga cada docente, claro. En el ingenio de cómo transmitir, y es lo que hablamos hoy, de la diferencia entre ser docente y enseñar y saber divulgar, ¿no? Y lograr saber llegar con palabras más que con herramientas, si bien las herramientas son importantes. Y los hechos son fundamentales. Tener eso, la facilidad de mantener en tierra, decir, esto es así, y capaz que también trabajar con ejemplos que sean más de la vida cotidiana. Que tu alumno confíe en vos, primero es la parte fundamental. Que tu alumno confíe en vos, como le pasó a este colega tuyo, ¿entendés? Y lo llame y le diga, vos, mirá, yo plantaba marihuana. A mí me ha pasado en la época en que la marihuana era poco menos que un delito criminal, ¿entendés? Estoy hablando en el IABA hace 20 años. Profe, yo no sé cuánto. Y la reacción, si la reacción hubiera sido, no, ¿cómo vas a hacer eso? La droga es mala, fíjate. Yo ni siquiera fumo, menos marihuana. Que mi único vicio creo que es la cerveza y el café. Y digo, no, mirá, vamos a hablar. Si vos no querés hablar es por algo, porque no sé cuánto. Sí, porque a veces. Digo, entonces de repente, a vos te complica mucho fumar después del liceo en vez de antes. Digo, no sos un mal tipo, no tenés mala cabeza. No sé cuánto. Si yo te pongo en contacto con alguien, ¿vos hablarías? No, ¿por qué? ¿La ayuda? No, ¿qué la ayuda? Es una organización de una ONG que los tipos. Te digo más, no tratan solamente con adictos a la marihuana, trabajan, son los tipos que le regalaban la jeringa a los tipos que se inyectaban. Y yo al principio no lo entendía hasta que dije, bueno, sí, claro, obviamente, si el tipo igual se va a inyectar,
que encima no se contagie otra cosa. Pero vos sabés que te lleva muchísimo llegar a entender y a pensar eso. Digo, en la medida que vos puedas empezar a tener confianza con tus alumnos, vas a ser más creíble. Digo, y si el profesor es más creíble, va a ser más querible, y es muy probable que logres dejar algún tipo de marca que haga que los flacos se den cuenta que está bueno lo que decíamos hoy. Está bueno aprender, está bueno estudiar algo, el estudio te termina llegando, el estudio te convierte en mejor persona. Yo de verdad creo que un tipo que leyó la Divina Comedia es mejor que un tipo que no leyó la Divina Comedia. No es un tema moral, es un tema directamente de que hay, yo siempre lo jodo a los gurises, hay accesos y niveles de placer en la vida, ¿tá? A lo que ustedes van a llegar escalando determinadas cosas. Digo, les voy a dar el ejemplo más estúpido. ¿Viste un capítulo de Los Simpsons a los 9 años? Sí, y después lo viste hace 2 semanas. Ah, sí, ¿te reíste de lo mismo? No. ¿O lo entendiste de manera distinta? ¿Te reíste de la misma parte? Cosas distintas, claro, bueno, que antes no veías. Eso te va a pasar en la vida, pero lo que te va a pasar es si vos, a tu cabeza, a lo que sos vos, vas construyendo ahí adentro. Y eso es lo que sos y es lo que no vas a perder nunca. Te puede dejar tu mujer. Yo siempre lo juego yo tengo un humor muy negro. Digo, me puedo agarrar el 185 ahí a la vuelta y tengo que venir calzo rodado 28 horas, muchacho. Pero sigo siendo tu profesor de astronomía. Digo, mientras no el mate no me ande peor que ahora, ¿entendés? Digo, sigo yo. O sea, sigo siendo yo. O sea, entonces hay un montón de cosas que vale la pena construir y meterte adentro. Sí, ya pasando a hablar un poquito de la parte de ciencias, más que nada, y en la parte profesional, ¿no? Supongamos que podemos lograr que, en una situación muy hipotética, que los alumnos se logren interesar por la ciencia, se logren interesar por la física, por la química, por la astronomía, entren a facultad de ciencias, por ejemplo, haciendo física teórica o astrofísica o bioquímica. Sí. ¿Cómo podría química mismo, claro, biología, genética molecular, digo, hay un montón, o sea, tenés el Instituto Pasteur, vos era algo impensable. El abanico hace unos años. es inmenso. ¿Cuál es la salida laboral después que tiene esa gente para acá en Uruguay, digamos? ¿Y cuál es la diferencia con la salida laboral que hay en otros países? Hoy por hoy la salida laboral de muchos de esos flacos está en teletrabajar, ¿tá? Hay pila de gente que arma, que teletrabaja, pero la mayoría se van. Vos estás formando gente literalmente para que se vaya. Digo, gente que hace bioquímica, que de repente engancha acá trabajando con un descubrimiento de tal cosa para las abejas y la miel y no sé qué, y entonces publica el paper y qué cosa, y alguien lo lee en otro lado y ese flaco lo perdiste. Y así. ¿Por qué lo perdiste, literalmente? Porque yo me imagino que mucha gente de acá... No le puedes pagar lo que le pagan en otro lado. Pero mucha gente de acá, por ejemplo, que se va a otros países a trabajar, acá ya no, como que no se reconoce, no se da la cara, no se sabe, y supongo que hay mucha gente muy capaz trabajando en Estados Unidos, sí, en Europa, en Asia, en laboratorios. Y las facultades nuestras son endogámicas. Las facultades son fuertemente endogámicas. O sea, vos en una facultad, ya sea la de ciencias, pero vamos a hablar de la de ciencias, o sea, a mí me interesa muchísimo estudiar el tema de, no sé, el efecto de los agujeros negros. Sí, pero nosotros estamos estudiando comportamiento de los cuerpos menores del sistema solar. Pero yo me gustaría hacer la maestría y la investigación no, pero nosotros estamos haciendo el comportamiento de los cuerpos menores del sistema solar y algunos cometas. Y entonces no me recibo nunca más. O me voy a hacer un máster en otro lado, universidad. Y bueno, o sea, también hay cosas, o sea, yo te conté pila de problemas de la educación a nivel más bajo que el de la facultad, pero también hay un problema en facultad. Digo, yo qué sé, yo iba a clases, ¿entendés? Que tenía la materia de tarde, un jueves,
y después tenía la materia con el mismo profesor un martes de mañana. Y puede barajar los horarios como quien hace malabares en el semáforo, pero después es imposible. Una de las ventajas, por ejemplo, que puede llegar a tener el IPA sobre los demás institutos en cuanto a la formación terciaria, es que vos sabés que si en el IPA te anotaste de mañana, todas tus clases están de mañana. ¿Entendés? Es una cosa que también pasa. Yo te digo, la facultad es endogámica, la facultad tiene un manejo político interno que tiene que ver con simpatías, con quién se queda con esto. Como todo mundo chico, afloran, como siempre, los aspectos de las pasiones humanas que a veces no son las mejores, y eso te lleva para otro lado. Digo, ¿cómo arreglás? O sea, todos los países del mundo están teniendo este problema ahora. Todos los lugares están teniendo este problema ahora. Porque los españoles se están quejando de que los investigadores se les van para Estados Unidos o para China. Los alemanes se les van para Suiza. Los suizos también se les van algunos para China. O sea, hay un tema que capaz que yo soy muy idealista. Digo, pero capaz que tenemos que empezar a ver esto como una especie de actividad humana, de revolución primaria de algo tipo Naciones Unidas a nivel mundial, y decir, bueno, vamos a hacer una especie de colección, no sé si es la palabra, pero de gran sindicato científico donde si el tipo estudió en tal país y yo lo contrato en tal lado, una parte de los recursos de repente puedan volver a ese país para poder... Porque mira que nosotros lo hacemos al revés. Digo, si a vos te viene un venezolano que es contador, para empezar a trabajar de contador el tipo, yo no sé si tiene que pagar como $20.000, porque cada materia que el tipo quiere revalidar se la cobran. Digo, bueno, capaz que habría que hacer algo de eso, pero a un nivel de convenios estatales, donde vos al tipo le decís, no, mirá, ¿sabés qué? No te pongas a limpiar la vidriera, que no tiene nada de malo, ¿no? Laburá de contador, ahora quiero que sepas que parte de la guita que es, lo que vamos a reevaluar tu deuda con el Estado que te formó y que, yo qué sé, claro. Estamos teniendo problemas completamente nuevos a nivel mundial. Si no, tratamos de empezar a pensar afuera de la caja, de una forma que no se haya pensado antes, y yo no sé si vamos a encontrar las soluciones que ya están. Digo, la forma en la que venimos pensando es la que nos metió en todo este lío en que estamos. Digo, ya está. Digo, sí. El lío ya está armado y lo armamos precisamente por comportarnos de esta manera. Seguirnos comportando de esta manera, yo no creo que nos saque del problema. No, más que nada también en la sociedad se ven, por ejemplo, bueno, somos una sociedad uruguaya muy futbolera, muy del deporte, muy de esas cosas. Con todo el tema de las redes sociales también tenés la cercanía y la posibilidad o la desgracia de ver ciertas cosas que también no como que vos las lees y decís está bueno pero me rechina un poco. Por ejemplo, hace muy poco hubo un grupo de estudiantes de Tala, creo que eran, que tuvieron una beca o fueron a hacer una especie de investigación en la NASA, fueron invitados. No sé muy bien cómo siguió esa historia, capaz que vos la tenés más clara, pero a lo que voy es, tenías a cierto grupo de personas ofendidas porque en los medios tradicionales no se habían comentado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso salía o en la revista de Tala o en la revista de esto o de lo otro. Sí. O en alguna revista científica, y a esa persona le llegó porque alguien de su grupo lo compartió. Entonces, esa persona ofendida porque no se mostraba eso en los medios, de repente le preguntás ahora, ¿y qué fue lo que... en qué están los muchachos esos de Tala? No, ni idea. ¿Y qué fue lo que hicieron hacer en NASA? No, tampoco, ni idea. No tengo. Entonces, estás ofendido por algo que no se mostró, pero en realidad no te interesa. O sea, te ofende que la ciencia, o entonces, no sé si es que te ofende o es que querés mostrar que te ofende, pero en realidad no te interesa. Bueno, el postureo está de moda, eso ya sabemos. Que, lo que decíamos hoy, ¿no? Yo me pongo en la postura de,
y quedó bien. Claro, el hecho de demostrarse, la facilidad que tienen las redes sociales. El problema, una de las cosas básicas, y ahí estoy de acuerdo contigo, es los medios informativos, o sea, tienen un sesgo en los intereses que depende básicamente de, bueno, si pongo esto al aire, ¿cuánta gente cambia de canal en el momento que aparece? Si pongo esto al aire y la persona atrapa a tanta gente y no lo cambia y yo duro con esto al aire 10 minutos, ¿qué hago? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿El hijo de los pibes del Tala, que capaz que no sé qué? ¿O el hijo del flaco que lo robaron y no sé cuánto y le pegaron un tiro en la rodilla y chao, fuiste? Sí. Para empezar, perdiste. Segundo, con todo el mérito que tienen todos este tipo de eventos y eso, digo, son eventos a nivel mundial en los que no hay una real competencia. Se eligen incluso uno por cada país y eso. Digo, en Uruguay se arman unas olimpiadas de astronomía donde van todos y todos los que van, digo, vuelven con medallas. O sea, no es que somos los campeones de coso. ¿Qué edad tienen más o menos esa está muy mal armado, ¿Qué tendrán? 10, 11, 12 años. ¿Los de Tala decís vos? Sí. Los de Tala creo que son de segundo, tercero liceo, tendrán 14, 15. 14, 15 años. Sí, y luego de esa como oportunidad, y que está buenísimo en realidad que se puede hacer, y me imagino que la experiencia está espectacular. Te dura toda la vida. Pero luego de eso, ¿se le hace un seguimiento a ese grupo de alumnos que fueron y se los incentiva a que sigan, a que lleguen, a que prosperen de esa manera? Porque al final esa experiencia te sirvió de que muy bonito todo, pero... No, para nada. Eso es una experiencia que ganó el tipo que la tiene, pero lamentablemente, lo que te digo, así como hoy te comentaba que tengo posiciones firmes con respecto a algunas cosas, y en otras, si me querés convencer, digo, dame números, por ejemplo. Digo, lo que antes se llamaban neoliberales y ahora serían libertarios, supónete, ¿tá? Que son personas que se plantean la idea de que siempre es posible salir por tus propios medios, porque no importa lo que la vida te tire, vos vas a poder, y si vos trabajás lo suficientemente fuerte y en serio vas a salir adelante y no sé qué. Digo, yo te digo, mira, menos mal que no naciste allá cerca del 1851, donde estaban el coso, la cachimba del piojo, y los gurises andan descalzos hasta los 13 años. Parece que tuvieran 9 y algunos no hablan bien hasta que tienen 10 y son hijos de 4 padres distintos. Y me podrás decir, ay, sí, pero lo que pasa es que esa mujer, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque en el medio en el que estás, pedir eso es tan ridículo como ponerte la sala del murciélago del correcamino y tirarte por la ventana. No va a funcionar. O sea, hay cosas que vos tenés que solucionar primero. En un experimento que ya te digo que hicimos en el IABA cuando estaba Isabel Jauregui, que era la consejera, ahora tuvo un problema de salud y tuvo que dejar, pobre, pero una mina muy valiente y muy, muy inteligente, y siempre se mantuvo, ¿entendés? Cerca de los alumnos y de la educación pese al cargo. Sabíamos que nos iba a tocar ese año un gurí con un autismo, en el espectro de autismo, que era un espectro leve pero notorio. Entonces primero se eligió, mira lo que te digo, hubo que hacerle trampa al CES, ¿no? Dijimos que solo quedaba libre una clase para ese grupo. ¿Por qué? Porque esa clase era chica y no podías meter ni queriendo más de 18 personas. 15 ya entraba medio apretado. Entonces se formó un cuarto, que se formó a propósito, mintiendo, y pusimos ese gurí ahí. Quiso el destino que además nosotros 15 compañeros nos tocaran compañeros, hermosa gente, sí, pero con 8.000 millones de problemas, gurisas abusadas por los padres, problemas de cáncer. ¿Viste cuando decís, es como si yo hubiera juntado todo lo que puede salir mal? Bueno, pero ¿qué pasó? Eran tan pocos gurises que llegamos a fin de año sin ninguna deserción en el grupo y prácticamente con un 100% de suficiencia en el grupo. Y ahí es cuando vos decís, no, a ver,
cuando yo me enfrento a un grupo y veo 16 caras y sé los problemas que hay, y sé cómo le llego a este, cómo le llego a este, cómo le llego a este, y qué le pasa a este, y cómo hago esto con este, cambia completamente que cuando yo salía de ese grupo, me metía en otro que eran 40, que me mareaba hasta con el ruido. Entonces, mientras pase eso, digo, el capital humano, si querés verlo como capital en la parte investigativa, no, nadie les va a seguir el tranco, ni a los que ganan el coso, ni a los que ganan la Olimpiada Física, ni a los que ganan... O sea, te van a decir que sí, sí sabemos dónde está, sí, claro, sabés que está anotado en Tapiceo. Claro, digo, ahora, si vos me decís, lo invitamos a este flaco a que venga al laboratorio del IPA a darle clases particulares, o que charle con nosotros un rato y hacer algún experimento extraño una vez por mes, no por semana, o una vez por mes lo invitamos al laboratorio de la Facultad de Ciencia para que vea... No. Entonces, en realidad, no le estás potenciando absolutamente nada de las cosas que hace. Lo que lograste es que el loco tenga tremenda experiencia y hacer un poco de prensa. Y claro, hace un poco de prensa. Sale el ministro y dice, miren esto, acá fueron a tal lado, y coso, bandera, foto. Aparece el inspector, el coso, bien, ya está. Y de nuevo, o sea, para ser repetitivo, pero por lo menos para que quede. O sea, no podés tener manejando la educación a gente que no tiene ni idea de lo que pasa en la educación. Y vos agarrás los cargos por materia más altos que hay, que son los inspectores, y son tipos que no dan clase de la década del 80. Que tienen mi idea de lo que es un alumno de cuando yo te estaba contando, o de antes. Ese es el último alumno que el tipo recuerda como alumno de él. Que después el tipo sale y va a ver una clase de otro profesor y mira la clase y después le dice al otro profesor, estuviste bien acá estuviste mal, no tendrías que haber escrito esa parte del pizarrón, tendrías que haberte movido un poco más para atrás porque allá atrás había uno con el celular que vos no lo viste y tenés que estar atento a todas esas cosas. Digo, pero a ver, dejate de hacer estupideces. Esas son las cosas realmente importantes. Claro, pero además, aunque fueran importantes, dejate de hacer estupideces, porque yo te puedo asegurar que yo te meto a vos en una clase ahora con 40 gurises, con 40 celulares, y si vos lográs llegar a la mitad de la clase y diste 3/4 parte de la primera parte del tema, llamate dichoso. Digo, porque si no tenés realmente la cancha y ese contacto que te decía que se lleva a través de tu relación personal, de confianza y hasta sentimental con tus alumnos, donde vos lográs a través del storytelling y de todo eso, ¿entendés? Transformarles lo que les vas a enseñar en una historia que para los tipos tiene sentido y más o menos los atrapa, olvídate. Hace poquito creo que fue, hoy estamos a sábado. ¿No fue el sábado pasado que abrió el nuevo planetario, no? Sí, el planetario digital, con el sistema digital. Pero ¿fue el sábado pasado ya? Creo que fue el sábado pasado. Mirá, sí, no. O sea, que fue como la primera función que hubo y esta semana, hoy pasé fue por yo ahí, lo que te contaba hoy antes de cosas también que había sido aquel lío en el que está hoy por hoy Oscar Méndez, que es un crack, porque realmente además es un tipo que sabe, pero es un buen administrador. Que claro. Que era lo que el cargo requería. Sí. Y la facultad se enojó porque no le habían dado el cargo a ninguno de ellos. Pero, a ver, lo que el cargo pedía era un buen administrador, no era un director técnico. Además, un profesional. Claro, o sea, no querían un doctor en astronomía. ¿Pudiste ir? Me quedó. Tengo el WhatsApp acá, me quedó mandar la invitación, no hubiera podido ir, pero voy a ir ahora cuando arrearmen la sesión. Y bueno, más o menos idea pasó de ser el planetario más viejo del mundo en funcionamiento. Sí, me acuerdo que era como orgullosamente viejo, era como tenemos el último, eso ya no existe más en el mundo. Es el primer planetario de Latinoamérica funcional, creo que es el 55, una cosa así, o el 51, no te acuerdas. Digo más, cuando vino este amigo, que ya te digo que esta es esa gente que conoces, que el tipo era co-guionista con Carl Sagan de Cosmos y co-guionista con Neil deGrasse Tyson de la nueva, ¿no? Que me dio el mail de Tyson y no le he escrito porque no sé qué ponerle al tipo. Hola. Claro. ¿Cómo estás? Ahí va. Y el loco me mandó de regalo
la revista original Sky and Telescope de la inauguración del planetario de Montevideo, porque tuvo esa importancia, ¿entendés? O sea, era el planetario del mundo más moderno del mundo en ese momento en funcionamiento. Y me acuerdo además que agarré, yo no me puedo quedar con esto en mi casa. Digo, Oscar, tomá, digo, esto es para la biblioteca del planetario, digo, no puede estar en otro lado, ¿entendés? Completamente ridículo. ¿Cómo me quedo yo con una cosa así? Sí. Digo, y ellos no la tenían además, ¿viste? Claro, entonces está, digo, no importa si no la ve el loro, pero hay cosas que tienen que estar en ciertos lugares. Bueno, yo pasé ahora, hace 4 horas y estaba lleno, o sea, un sábado a las 4 de la tarde estaba una fila larguísima, lleno de gente. Por lo que vi en fotos, estaba súper bien ambientado, sillas súper cómodas. Claro, los planetarios del mundo hace muchos años que vienen siendo lugares de espectáculo fuerte. Yo en el Miramón, en el Cucho Espacio de la Ciencia en el País Vasco, que tuvimos con Oscar con un año de diferencia, tuvimos en Arecibo, en Red Telescopio también juntos. A mí me encomendaron que armara guiones, que me pagaron por hacer guiones para el planetario. Y los tipos se lo toman como una empresa casi cinematográfica, te diría. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo, digamos, de un planetario hoy en día? ¿Acercarse más a lo que puede ser, no sé, una obra de teatro, mostrar una proyección cinemática? ¿Es como un monólogo que alguien te va explicando más o menos qué es lo que estás viendo? Depende de quién. Es como, mirá, es como ir al cine. Capaz que vas a ver una película y te gusta, que vas a ver otra película y no te gusta. Depende de lo que los tipos armen, los guiones que tengan, las cosas que hagan. Digo, lo que sí van a tener son unos medios audiovisuales que son envolventes, 360, con un montón de cosas que van a estar re buenos. Después, digo, lo que se haga con eso se verá. Yo lo que tengo confianza es que o sea, siempre tener las cosas es mejor que no tenerlas. Eso es sin ningún lugar a duda. Entonces, la situación de tener un planetario hoy por hoy, digo, en el que se invirtió un montón de guita, que para mí siempre vale la pena invertir guita en la educación, sí, siempre. Es en lo único que me parece que no tenés ninguna disculpa. Escatimar. Sí, por 10 mil millones de cosas. Primero porque gastamos muchísimo más en armamento que en cualquier otra cosa que tenemos. A nivel uruguayo y a nivel mundial, ¿tá? Cuando vos entras a bichar y decís, espera, la cantidad de armas nucleares que hay alcanza para destruir la Tierra unas 4.600 veces, y ¿contra quién voy a pelear? Contra los marcianos. Digo, ¿cuál es la razón de que exista todo esto? Hay un montón de cosas que son abusivamente terribles. Entonces, sí, mandaron esta misión a Marte con la guita que se también pudieran haber ahorrado. Sí, flaco, ¿sabes cuánto sale la misión a Marte? Te sale como la 15ª parte de un portaaviones, de los últimos 8 que lanzaron el año pasado. Si en vez de lanzar 8 hubieran lanzado 7 y 17 octavos, 18 octavos, 18 avos, te hubieras encontrado con que tenía la misión a Marte, ¿no? ¿Cómo ves más que nada la exploración espacial en ese sentido hoy en día? Porque tenemos ahora, dejó de ser una empresa pública como la NASA, algo estatal, y pasó a ser más que nada una competencia privada entre varios tipos de Cuando logran empezar, empresas. Mira, va a depender de pila de cosas. Para mí, por ejemplo, el hecho de que se pueda sostener, por ejemplo, reactores de fusión nuclear que serían energía limpia y casi infinita, y que eso se podría cosechar del polvo lunar de una manera asombrosamente sencilla, te obligaría a montar colonias con una fuerte base de retorno de dinero, y supongo que eso haría que muchísimas empresas se pusieran las pilas para hacerlo.
Y probablemente entonces ahí también lo tendrías. Si de alguna manera se lograran transferir asteroides de órbita con minerales valiosos y los pudieras transferir a órbitas seguras cerca de la Tierra y los pudieras ir picoteando de a pedazos y irlos bajando, son como justo yo estaba leyendo un libro de Michio Kaku. Mientras tanto no pase eso, que comentaba eso, ¿no? Como que habían varias posibilidades, como que la primera restricción grande era lo que vos comentabas de la energía, cómo lograr que un cohete espacial que salga de acá llegue a 50, 60 años luz de distancia con el combustible necesario. Y sí, eso es imposible, digo, hoy por hoy eso es imposible, y esa es como la un mayor año luz es una distancia tan impensable. Entonces decimos, sí, hay un sistema totalmente completo, posiblemente habitable. El descubrimiento hace poquito del TRAPPIST-1, de los 7 planetas que no me acuerdo a qué distancia estaban, como que era la situación ideal. 27, 87. Claro, que quieras o no, vos decís, son 27 años luz. No, honestamente no me acuerdo, pero sí. Por eso son 50. No es tanto porque hay más lejos, pero es Sí, inalcanzable. sí. No, pero es que si vos te pones a pensar que la distancia que hay entre el Sol y el extremo del sistema solar son 5 horas luz, y que la última nave que se mandó a los Nuevos Horizontes, demoró 10 años y fue la nave más rápida que hemos mandado, y demoró 10 años en recorrer esas 5 horas luz. Estamos hablando de día luz, mes, 365 días luz, y eso es un año, y después multiplicarlo por la cantidad de años. Estás hablando de que en el nivel actual de la tecnología estamos hablando de viajes de 40.000 años. 40.000 años, ¿no? Sí, estamos hablando de otra cosa. Por lo menos a la velocidad máxima que se puede llegar a viajar que hasta ahora, donde sabemos es la velocidad de la luz. Claro. Eventualmente, si se descubriera alguna especie de forma, y los humanos somos bastante especialistas, de violar las restricciones, se hablaba también de... Y ya estás en viaje a las estrellas, pero en realidad lo interesante de eso es que estamos razonablemente seguros de que no es una opción muy válida. Se habla también de, por ejemplo, clonación, la clonación de seres humanos para que vayan, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero el hecho de congelar la hibernación, vivo, la hibernación. Todavía no hay cosas que no sabemos cómo como que son hipótesis que ya se están trabajando, que se están estudiando, se están investigando. Aquella empresa que se había dedicado a congelar gente muerta, con la opción de revivirlo con un momento, que sí, que se fundió y tuvo que tirar los cadáveres. Pero, por ejemplo, una cosa que sabemos es que si vos agarrás y congelás un tipo a nitrógeno líquido, lo que tenés es un hermoso cadáver. Porque ¿qué pasa? El agua de las células, al expandirse, rompe todas las paredes celulares. Sí. A no ser que haya algo adentro del organismo que mantenga caliente. No, ni siquiera caliente, es un tema de que no se te rompan. Porque el agua cuando se enfría se expande. Sí. Y entonces lo que tendría es algo parecido a un licuado congelado. O sea, volver a recuperar eso implica una tecnología que es imposible. O sea, vos podés romper un vaso, pero después volver a pegarlo no es imposible, pero está complicado. En este punto yo no sé hasta dónde. Michio Kaku es un tipo que a mí me fascina, en el sentido que es un buen divulgador. Y es un tipo que además proyecta proyecta las cuestiones a puntos que vos normalmente no te las llevas tan lejos. Entonces lo que te plantea ese tipo de cosas. Sí. Vos decís, es revolado, pero claro, ya se están haciendo cosas así pensando en, dentro de una década más o menos es que se planea el primer viaje a Marte, puede ser, con la misión. Sí, digo, mira, esas cosas se van pensando ya. Pero ahí, por ejemplo, para manejar lo que vos decías, estás hablando de entre 8 y 15 minutos luz, ¿no? O sea, si pudieras moverte a una velocidad cercana a la luz, estás hablando de un viaje como máximo 20 minutos. Entonces decís, pero o sea, el universo, o sea, es enorme, pero nosotros nos movemos a velocidad tortuga también.
Y es muy difícil explicarle a alguien realmente por qué no podés llegar a moverte a la velocidad de la luz, o porque la masa se vuelve infinita, y acelerar un objeto de masa infinita, o sea, más de la luz, llevarlo más rápido es imposible, porque acelerar un objeto de masa infinita requiere una fuerza infinita. Entonces, a veces yo siempre digo, mira, te puedo hacer un cuentito de esto, pero vos tenés que ser consciente de que es como si yo no sé escribir música, vos no tenés idea de lo que es escribir música, pero vamos a ver y cómo yo te cuento que ayer escuché la novena de Beethoven y vos nunca la escuchaste. Y entonces yo te tarareo un poco y te hago un poco del verso de cómo más o menos se escuchaba, y capaz que tengo suerte, porque tengo un oído que es una zanahoria, y vos lográs hacerte una idea pero si ni vos ni yo leemos música, ni escribimos música, bueno, entonces la comunicación está truncada, porque el idioma no nos permite ese tipo de cosas. Con la mecánica cuántica, con la relatividad general, con la relatividad restringida, digo, lo que pasa es que generalmente las analogías, que siempre hay que sospechar mucho de las analogías, se vuelven muy traicioneras, y está. Digo, pero hasta ahora, y bueno, y es lo que te decía, capaz que estaría re bueno. Imagínate tener los gurises en esto que te contaba, de decir, bueno, yo los voy a tener todos estos años, el sistema es integral de educación, y van a tener que saber esto y esto para cuando terminen, pero en el medio voy a hacer talleres de esto, talleres de lo otro. Cuando astronomía estaba en 5º año de liceo, para ahorrar plata, nos encajaban 2 grupos en la misma hora. O sea, vos le dabas clase a los de 5º biológico y a los de 5º científico por la misma plata. Te hacían darle clase a 2 grupos por la guita de uno, ¿no? Y vos agarrás y, pero para, le tengo que dar esta materia a 2 tipos que por suerte están lejos, pero no tan lejos. Y que está, ¿sabes qué? Ulises, vamos a resolver la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es la ecuación para determinar la cantidad de civilizaciones extraterrestres comunicativas que existen en un momento determinado. La divulgó muy bien Carl Sagan en una conferencia que se hizo en Armenia, en Rusia, donde fueron gran parte de todos los científicos del mundo. Creo que estuvo Watson y Crick el ADN, el académico Bartsumian, había pila de los 2 lados. Que el loco dice, bueno, la ecuación dice que la cantidad de civilizaciones extraterrestres con las que yo me puedo comunicar depende de... Y ahí el loco empieza a multiplicar la cantidad de formación de estrellas que hay en un momento dado en la Vía Láctea. De esta, la fracción de estas estrellas que tienen planetas. La fracción de estos planetas que son ecológicamente aptos para la vida. Multiplicado por la fracción, el número de estos planetas en los que la vida realmente sucede. Multiplicado por la fracción de estos planetas donde la vida se vuelve inteligente. Pero yo no estoy buscando vida inteligente, estoy buscando vida inteligente que se pueda comunicar conmigo. Así que lo que estoy buscando es la fracción de esta vida que se formó inteligente, que además tiene acceso a la tecnología. O sea, que no son ballenas, ¿entendés? Y ahí encima te entra el cálculo del tiempo de la vida media de una civilización cualquiera. Y ahí es donde vos decís, nos fuimos al carajo, porque conocemos los primeros 2-3 términos de la ecuación y el resto es un invento. Pero para presentarlo a los gurises como forma de laburar con 2 grupos que no tienen nada que ver en algo, ahí te da la ventaja de que sean 80 personas. Podía estar, ¿entendés? Claro, en pila de cosas y abordar una situación. Y esto es todo mérito de ellos. Una vez pasaba la profe de biología, dice, che, ¿qué están haciendo? Esto. Y dice, pero esto está buenísimo. Papá, lo habían conseguido los gurises para medir la capacidad craneal a un delfín, o sea, un claro, para ver imagínate de todo. Habían hecho una especie de radiotelescopio con un colador de fideo, lo que te imagines. Nos presentamos al torneo de la Feria de Ciencias sin nada. Había que llevar una carpeta de un cuaderno de campo con todas las investigaciones.
nos presentamos sin nada porque no íbamos a presentarnos, porque nos dijeron, che, ¿por qué mañana ustedes no presentan esto? Bueno. Y dijimos, bueno, el liceo nos paga los pasajes, cuando estemos allá nos dan la comida, vamos. Y fuimos del cerro hasta allá y ganamos el primer premio a la creatividad en el proyecto. Y vos decís, entonces... y que capaz que aparte de todo eso, fuera de lo que es el premio, ahí estuviste incentivando un montón de gente a que capaz que se decidiera por estudiar algo correlativo a lo que son las ciencias o la astronomía, que para un profesor, supongo, que da esa materia, debe ser algo como... Es lindo. A mí me gusta cuando algunos gurises eso te lo plantean en serio, no el primer día del año o el cahuetear, sino ya cuando están en quinto o en sexto y a veces ni siquiera son alumnos tuyos. Muchas gracias porque gracias a vos. Sí, o a veces incluso, vos, profe, me interesaría hacer esto, ¿qué decís que me conviene? ¿Me pongo a estudiar esto para esto? ¿Qué hago? ¿Qué te parece que estudie? ¿Qué le doy bola? ¿Hago esta matemática? ¿Me meto en la otra? ¿Voy a hacer tal cosa? Una vez, o sea, me llega un mail por Facebook, ¿viste? De alguien que vos decís, no tengo idea de quién es. Claro, tengo 500 alumnos al año, 40 años después, olvídate, no me acuerdo de nadie. Una gurisa que era re buena estudiante, que había probado algunas cosas y se acordaba de que astronomía había sido la materia que le gustaba más y dijo, voy a hacer astronomía. Porque con todo esto que estoy haciendo, no me está haciendo feliz y para no ser feliz, voy a hacer algo que me haga feliz. Digo, si igual estás en Uruguay, haga lo que va a tasa morir. Que es en lo que termina siendo. Al final hace algo que te haga feliz. Claro, es básicamente eso. Sí, es muy triste igual. No sé, yo creo que la felicidad es una cosa bastante buena. El problema es que deberíamos tener ciertas necesidades materiales más que solucionadas y eso es difícil. ¿Tuviste la oportunidad de ver el último debate que se dio político entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou? El último no. ¿El anterior? Con el primero me alcanzó. Con el primero me alcanzó, sí. No, me pareció muy... Es lo que te decía, yo soy apartidario completamente. Pero con más razón, por ejemplo, porque con esa idea yo supongo que ibas con la cabeza y decir, bueno, a ver qué proponen en ámbitos científicos, en ámbitos tecnológicos. Para mí el problema es cuando la cantidad de lástima que te terminan dando las dos personas es muy similar. Yo te juro que hubo un momento en que yo literalmente dije, ahora va a venir un tipo con una valija, va a agarrar las marionetas, las va a guardar y va a terminar el show. Digo, no, a mí no me parecía, no, de verdad, no me parecía lo que te decía hoy, no me parecía un debate de ideas, de propuestas, era yo pregunto tal cosa y yo te contesto lo que a mí me parece de otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que me preguntaste, pero no importa porque es lo que yo tenía ensayado para decir y voy a tratar de quedarme dentro del guión. No sé cómo fue el segundo, de verdad no lo sé. Y la otra cosa que aprendí, digo, por viejo, por haber vivido casi todos los ciclos políticos que te puedas imaginar, es que no creo en ninguna promesa electoral. De ningún partido, porque todos, absolutamente todos, la cambian como mejor les convenga o a veces la contradicen, ya no es que la cambian. Entonces no digo que soy apolítico porque los asuntos de la polis me interesan. Entonces la polis es la ciudad y la ciudad es la sociedad y esos asuntos me importan. Pero soy absolutamente refractario a los partidos políticos. Se han convertido en algo mucho más parecido a una hinchada de fútbol, que es eso, es muy parecido a lo que te decíamos recién, ¿te acordás de la falacia del hombre de paja? No, si usted no piensa esto, usted es un hijo de... está mal y bla, 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 y no sé cuánto. Pero si usted está en contra mía, entonces parece, ¿te acordás voy a citar una película muy mala, pero no importa, la revancha de los Sith, o sea, o estás conmigo o estás contra mí. Digo, no, flaco, a ver, o sea, no, hay millones de posiciones en las que tenemos que poder ver la discusión. Si la discusión va a ser estás conmigo o contra mí,
quiero poner este bolero en una obra de teatro, pero si lo pones es porque vos festejás cuando matan a las mujeres. Digo, no, mirá, o sea, fue una cosa que pensamos antes de que pasara todo el lío. Capaz que hablándolo entre todos podríamos decidir, no sé, poner Debussy. Sí, pero tampoco venirme con la plancha. Pero no me, claro, no empieces diciéndome que yo festejo si matan a una mujer. Eso es una locura. Digo, no me dejás punto para discutir. ¿Qué esperás del próximo gobierno entrante que apunte en...? O sea, es muy amplio y no quiero ponerme a hablar ahora de política en general, pero más que nada apuntando al ámbito de la ciencia. Que haga lo mejor que pueda. Ya las noticias no son buenas, digo, porque todas las cosas requieren fondos y porque cuando vos empezás a ya avisar que vas a escatimar fondos, es obvio que algo va a pasar en ese sentido. Entonces, si vos tenés a un tipo, digo, vuelvo a repetirte, me parecen muy respetables como profesionales, Arbeleche, Alfi, gente diciendo, miren, vamos a tener que congelar los ajustes o hacerlos por debajo incluso del IPC durante los próximos 3 años porque no nos da la guita, y te lo están diciendo. Y después el ministro de Trabajo, o el que va a ser el ministro de Trabajo, te dice, vamos a empezar a hablar el tema de la flexibilización, de los consejos de salario y de no sé cuánto. Eso quiere decir que los presupuestos se van a achicar. Y sin presupuesto no hay avance. Y además, si ha habido una tradición en este país de achicar presupuestos, precisamente en la facultad, en la educación, en todo eso. Hablando de política intermedia, o sea, yo lo único que creo es que al pobre Mieres vieron un sillón prendido fuego y le dijeron, vos fuiste el que sacaste también los votos, ¿no? Te toca ese. Ese es el que te toca. ¿Cuánto le das? ¿En años? ¿O en meses? Yo qué sé, ojalá... Mirá, yo soy de los tipos que desean que al país le vaya bien, porque cuando el país le va bien, a la gente entera, a mis alumnos, a todos le va mejor. Ahora... Es una situación complicada. Arrancar con, como te decía, con Arbeleche y Alfi diciendo eso. Hablando de la flexibilización laboral de las cosas, hablando de Sanguinetti desplumando pollo, y que te toque la silla del ministro de Trabajo, yo creo que si zafa 6 meses podemos considerar una gran victoria. Porque además es el tipo prescindible. O sea, de esto te lo digo hasta con cierto cariño. Sí. O sea, ese tipo es prescindible. O sea, no logró sacar, creo, un diputado, coso, bueno, te damos carguito ahí. ¿Por qué? Porque si fallás, o sea, hay otro que va a venir atrás. Esperábamos que alguien con la trayectoria política de Mieres pudiera llevar esto de otra manera. Ahora vamos a poner a otra persona, porque obviamente el cargo no estaba, suponete, al alcance de no sé cuánto. Es prescindible. Es el cabeza de turco, es prescindible. Chao. O sea, para mí es tristísimo, digo, pero yo no soy analista político, ni mucho menos. No, por eso te decía también de no entrar en... Pero para mí no veo en ese sentido, y además, o sea, cuando vos me decís, bueno, lo que se viene es una reducción de presupuesto determinada, así, y vamos a tratar de alguna manera de recortar 900 palos verdes, digo, vos podés estar seguro de que no le van a recortar esa guita a pila de lugares, y se la van a recortar a otros lugares que suelen tradicionalmente ser las universidades y la educación. Tenés funciones como, por ejemplo, la caja militar, donde hay, creo que son 50.000 pasivos y 13.000 o algo así de activos, lo que te hace una relación de 1 a 3 para pagarle la jubilación a los tipos. Entonces es una caja que da déficit. Digo, no estoy diciendo nada nuevo, ni ninguna noticia explosiva, claro, ni nada de eso. Entonces, digo, a esa gente yo no le puedo sacar la guita. Primero porque hasta ni siquiera sería justo, porque si el tipo se jubiló y yo lo jubilé con esta guita y le dije, esta es tu jubilación, ahora que voy a venir a decirte, no, ¿sabes lo que? Te vas a tu casa y no cobras nada. No, digo, no puedo. Entonces ya esa es una guita que yo no voy a poder tocar. Entonces, si yo quiero ahorrarme 900 millones de dólares, voy a tener que salir a buscar de otro lado. No es un gobierno que
que haya anunciado impuestos a las ganancias más grandes, sino lo contrario, porque tienen esa teoría con la que yo no comulgo mucho, que es la del derrame, ¿no? Que es como que vos llenás el vaso y si el vaso está muy lleno, lo que empiece a volcar le va a servir a todos, porque todos los que están afuera van a recibir todo lo que se vuelca, y cuanto más se vuelca mejor. Para mí esa teoría tiene un fallo enorme, y es que presupone que los pobres están afuera del vaso. Yo creo que habría que el derrame tendría que empezar al revés, de abajo para arriba. O sea, los pobres están abajo, yo voy llenando, y cuando llega acá, todo esto es, de las clases más pudientes. Y digo, pero bueno, no sé quién creó esa famosa teoría del derrame, pero es Vox Populi por lo menos. Así que tampoco creo que esta guita salga de los impuestos de las cosas. Así que yo no le veo un futuro muy brillante a lo nuestro. Ese hecho de que va a ser, y bueno, que vas a tener cada vez, porque cada vez hay más oportunidades. Yo me hice hace poco un curso en la Universidad de Escocia sobre vida extraterrestre, todo online, y me dieron una beca y lo hice gratis. Y cada vez va a haber más de ese tipo de situaciones en las que vos vas a poder decir, bueno, voy consiguiendo estas cosas, bueno, junto los papeles y me voy. Y yo creo que va a empezar a haber cada vez más gurises de repente que antes se iban en tercero o en cuarto, que se van a ir en primero y segundo. Pero porque es coherente. Digo, porque es re coherente. Porque no puedes pedirle a las personas que se maten laburando si después el Estado no solo no les va a reconocer nada, sino que encima no les va a pagar muy bien. Y tienen muy topeadas las posibilidades de subir, porque esos grados académicos de grado 4, grado 5, que es el máximo facultad de grado 5, son casi que vitalicios, son casi inamovibles. Sí, ya está, no te sacan. Y bueno, entonces, ¿qué hago? Y me tengo que ir. ¿Quién me decías, en el 89, hace 30 años que estás dando clases? Sí, más o menos tuve unos años fuera del país. Sí, astronomía, después del 2011 física. Se me ocurrió meterme en el IPA de vuelta y ver qué hacer de mi vida. ¿Cómo fue esa previa? ¿Quién te incentivó a estudiar astronomía, a especializarte o a dedicarte más que nada al interés por el espacio? La previa yo creo que no fue si me hubieras preguntado capaz qué quería hacer a los 3 años, la respuesta hubiera sido, la traducción de la respuesta hubiera sido profesor de astronomía. Yo sabía que quería ser científico, lo que pasa es que en algún momento el tema de la divulgación me mató. Me atrapó al 400%. Era lo que decía un poco Carl Sagan, cuando vos estás muy enamorado, es muy difícil no hablar de ese tema, ¿entendés? No hablar de eso. No decirte, conocí esta mina que me rompió la cabeza hoy. Estás loco, callate, no aburras, ya me contaste. No, pero no sabes lo que es, yo no te puedo explicar. Está, tranquilo, y para mí es básicamente eso. Es ese hecho de que vos lo supe siempre. Capaz que me hubiera encantado tener otro tipo de repente de apoyo familiar o algo que me hubiera permitido conseguir de repente algunas metas un poco antes. Pero en realidad a la larga no cambió nada. Una de las cosas que digo a los gurises, y si tenés 23 años y decís, ay, qué horrible, no quiero ser agrónomo, ¿sabes qué? Voy a ser médico. Y bueno, sí, claro. ¿Qué problema hay? ¿Pero cuál hay? ¿En serio? Mi mejor amigo se recibió de médico a los 55 años. Y está, y laburó hasta que se jubiló por alguna caja y después sigue laburando por la otra. Pero y está estudiando y hace lo que le gusta. Sí, no hay edad. Preside la asociación de diabetología, o sea, los años te sacan cosas, pero nos olvidamos de que el culto que tenemos todos, yo también, a la juventud y a todo, no está del todo justificado. O sea, tus años bien usados y bien invertidos te reportan un montón de beneficios que te apoyan pila para tus proyectos futuros también.
Entonces, no es solamente un tema de si tenés más de 27, pegate un tiro. No, miren que a veces puedes tener 35, 38 y arrancar con algo y arrancar con fuerza y te va re bien y vivís hasta los 70 capaz y son un montón de años. ¿Tenés alguna anécdota que te acuerdes o algo que te haya chocado así con respecto al ámbito científico, que vos digas, fui a un encuentro y no sé, me encontré con Stephen Hawking, ponele, o algo por el estilo, algo que te acuerdes que digas, esto me marcó personalmente? Salvando que ya por ejemplo, comunicaste sí. el tema de la conversación que habías tenido. Me perdí de conocer a Stephen Hawking por un año. ¿Pero te perdiste porque él se fue? Porque me invitó. Me perdí porque me invitaron a un evento en Valencia en el 2009 y a él lo habían invitado en el 2008. No. ¿Y a quién invitaron en el 2009? En el 2009 fue un astronauta, Ellen Baker, doctora en medicina espacial, gran tipa, tengo pila de fotos con ella metidas por el Facebook, gran tipa. Gente, viste cuando alguien es muy entrañable, muy... sí. Y muy, ¿cómo te voy a explicar? O sea, a ver, estamos hablando de una tipa especialista en medicina espacial que estuvo en el espacio 8 veces, ¿entendés? Digo, no perteneces a este grupo, claro, de plebe que estamos y la tipa una humildad, ¿viste? Y un cariño y todo un montón de cosas y eso. Pero no, esto me pasó en el radiotelescopio de Arecibo, que son esos lugares donde vos lo mirás y decís, yo nunca voy a estar ahí. Lo veía en Cosmos, por ejemplo, ¿viste? Sí. Y veías el radiotelescopio y la antena, y decía, que lo parió. Y un día publico un paper sobre un tema de agujeros negros y radiación Hawking, de Stephen Hawking, y un tipo que lo lee me dice, esto lo sacaste de algún lado, tiene... No, mirá, curiosamente el paper no tiene referencias, porque todo hasta donde está hecho y todo lo que tiene, es mío. Incluso los cálculos de densidad, los cálculos de referencia en watts a nuestra sensibilidad actual de antena para recibir los cambios y todo eso, los hice yo porque no encontraba los datos y bla, 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 y bueno, está. Y digo, mira, vamos a hacer un encuentro, se llama Comunicando Astronomía en Hispanoamérica, no sé qué, nos gustaría que vinieran, no sé cuánto. Yo no tengo un mango, loco, o sea, yo no puedo, esto fue en el 2003 o 2002, 2003, plena crisis, te puedes imaginar, ¿no? ni el ómnibus puede pagar. Y no, nosotros te mandamos todo, y si no tenés pasaporte yankee, también te lo sacamos por 10 años, bueno, no te preocupes. Yo lo quiero saber si vos podés venir. Y me voy a quedar ahí, sí, te quedas acá en la casa para científicos del observatorio, o sea, voy a estar viviendo adentro del observatorio, ¿entendés? Digo, era como un pasaporte del paraíso, sí. Cuando te tenés que volver que arañaste así no me quiero ir. Bueno, después fui otra vez por algo parecido, pero está. Y claro, los tipos que estaban ahí eran unos monstruos, tipos que estaban estudiando los planetas de la banda de la clase L en tal estrella de no sé dónde. Sí, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Y me di cuenta que el nivel de Bartolo Luque, por ejemplo, seguimos amigos hasta el día de hoy, cada vez que voy a España lo veo, y loco, graduado summa cum laude en matemáticas, es una bestia, ¿entendés? Y me di cuenta de algo que no pasa, por ejemplo, en Uruguay, de la humildad de los tipos que realmente están salados. Sí. Digo, vos a nivel del mundo, cualquier universidad que esté al norte de San Pablo, pero no existe. Tenés más competitividad también, ¿no? Pero no existe. O sea, ¿de qué universidad sos? Bueno, no, gracias. Y esto loco, nada que ver, ¿viste? Y discutían tus ideas y se ponían a charlar y nos juntábamos en alguna de las cabañas que estaban, según quién estuviera, y todo el mundo que llevaba alguna bebida del país y probábamos algo y seguíamos charlando. Y en una de esas cosas está Félix Ares, tipo decano de la Universidad del País Vasco, me dice, ¿vos no te gustaría? Dice, porque a mí me encantaría, dice, que dieras los cursos de verano con esto, de astrofísica. Dice, no te parece.
Digo, ¿pero cómo es? Y dice, bueno, mira, nosotros agarramos, te pagamos el pasaje, te damos un viático y te pagamos por las clases. Tengo que firmar con sangre. Eso no es claro. Ya me voy. Seguro. ¿Qué estamos haciendo acá todavía? Y estuve yendo del 2005 como hasta el 2008, que en el 2007 Europa se hizo. Y ahí me mandaron, o sea, me pidieron un curso de astronomía para ciegos, que lo armé y Luis y se lo vendí. Pues los tipos te pagan todo. O sea, si te piden esto, los tipos quita. O sea, gratis no se trabaja. Que es una cosa que nosotros acá en Uruguay no tenemos. Eso te iba a decir, es como medio irónico que haya que decir, mira, no se trabaja gratis. Y hay que aclararlo a veces, ¿no? No, claro, los locos lo tienen, o sea... Vos dedicás tiempo, vos dedicás esfuerzo, vos dedicás un conocimiento que tenés y que alguien no. Y lo lógico sería como que te paguen. Mirá la demencia que era esto. Yo me iba del Uruguay con un billete de 50 euros. Y era toda la plata que llevaba para quedarme 3 semanas en Europa. ¿Entendés? Y un día habían cambiado las reglas y el pasaje dejó de incluir la tasa de embarque. Entonces tuve que pagar los 15 euros de tasa de embarque con los únicos 50 euros que tenía. O sea que terminé haciendo el viaje con 35 euros. Y llega tarde el vuelo y me dice, pierdo el vuelo por culpa del té, que sé que, bueno, está todo el lío. Logro comunicarme por teléfono con las monedas que me iban quedando de euro, ¿está? Digo, cuando se termine esto, soy boleta. Y me dice, bueno, haz una cosa, dice, agarrá tu tarjeta de crédito y si sacate un pasaje, después acá te lo pagamos. Digo, no entendés, digo, no. O sea, no hay tarjeta de crédito. Claro, tarjeta de crédito, digo, y menos internacional, digo, pero estamos todos locos. Bueno, esperá que nos ocupamos, no sé cuánto. Me quedo ahí al lado del teléfono como un zapallo, ¿viste? De la Aerolíneas Argentina, porque eran los que habían metido la pata con los transbordos. Y al rato suena el teléfono, sí, Pastrana, sí está acá, sí, como no. Mira, no tengas ningún problema. Dice, vos te vas a Iberia, mostrá tu pasaporte y nosotros nos encargamos de todo. Llego a Iberia, era el aeropuerto viejo, que no sabés lo que era, parecía el aeropuerto de Carrasco viejo, era un desastre. Llego a Coso Iberia. No, dice, usted con esto va a la sala VIP. Entro a la sala VIP, loco, parecía que te habían metido en el Palacio de Buckingham. Era una cosa demente. Viene una muchacha, aparte rubia, preciosa, y me dice, ¿se quiere, va a descansar ahora? ¿Se quiere bañar? Su vuelo sale, dicen, 3 horas, porque tiene cosas en primera clase, no sé qué. Yo no podía creer. Fui, me pegué un duchazo. Después parecía el demonio de Tasmania dentro de la cosa, ¿entendés? Que apostaba, no sé, el tipo que era el embajador de Inglaterra leyendo el coso, y yo pasaba por al lado, cortaba jamón serrano, comía esto, que era todo gratis. Era todo un delirio absoluto. Y para cuando pidieron el primer... hacen una especie de evaluación de parte de los alumnos de las clases que recibieron en el coso. Y a partir de esa evaluación fue que yo seguí yendo casi 5 años más. Y cuando se terminó y la cosa se complicó, me pusieron en contacto con la gente de Campus Party y seguí yendo prácticamente, ya no dar los cursos, sino dar conferencias, como hasta el 2012, 2013, ponele. Así que, tío, la anécdota más grande fue esa. Fue una conversación en una habitación como esta, de 4x3, donde habíamos 8 dementes delirando sobre cosas. Y una persona que nunca viste, ¿entendés? Que después parte me conocía a la mujer, al hijo, vinieron para acá. El tipo encantado, ¿entendés? Dice, mirá, yo necesito a alguien que haga las cosas de esta manera. O sea, que no vea problemas. Que cuando ve un problema lo que te dice es, vamos a hacer esto y vamos a solucionarlo así. Y me di cuenta que eso es una cosa que también es muy uruguaya. Que no es común. Los tipos, nosotros estamos acostumbrados... donde sea que labures y vos pensalo, en normal es, tenemos tal problema, bueno, vamos a ver, lo atamos con alambre, la clásica uruguaya, ¿tá? Eso no es común, por lo menos en Europa no es común, capaz que en Colombia, capaz que sí, pero eso no es común. O sea, el hecho de los tipos, mirá que te vamos a conectar los cañones con la máquina para que tengas todo de la pizarra electrónica. No, ya conecté todo. Sí, como ya conectaste todo. Sí, vine un rato antes, ya está todo armado, mirá, entra esto acá prende, acá sale el coso, acá está todo bien, tengo audio, tengo esto, y te miramos, ¿no? ¿Viste? Y yo había conectado 6 cables, digo, no era tampoco de neuroingeniería. No pasa. Sí, para mí esa fue la anécdota más rara de mi vida, digo, porque
Pues digo, porque eso terminó convirtiendo en realidad un montón de cosas que yo no sé si se hubieran dado de otra manera. Digo, y me terminó dando esa cantidad de contactos, ¿viste? Como te decía recién, Sí, ¿entendés? Que es viene fundamental Don también. Goldsmith, que es el loco que digo, que es uno de los coautores de Cosmos, y me invita ahora, quiere ir a ver el eclipse de fin del 2020, quiere una camioneta y arrancar para allá, y no sé cuánto, con la familia de él, que viene detrás de la nuera y la nieta, y yo decía, ¿cómo un tipo en Uruguay, ¿entendés? Que no lo conoce nadie, y puede llegar a comunicarte con toda esa gente? Y lo que me llevó a pensar, y te corto acá, pues si no nos vamos al carajo, es bastante todavía me parece que para el sistema de educación desadaptado a la realidad que tenemos, bastante huevo meten los guachos. Yo hoy por hoy, con mi capacidad de atención y con mi carácter, si yo tuviera todos los medios que tienen los gurises, yo creo, no sé si hubiera terminado la escuela. O sea, no digo el liceo, no sé si hubiera terminado la escuela. Tremendo. Bueno. Bueno, hablando de terminar, ya para terminar un poquito, te voy a decir algunas palabras y vos me vas a ir indicando más o menos qué opinás, bien breve, ¿no? Dale. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar en alguien que revolucionó el ámbito de la ciencia, en cuanto a divulgación podría hablar, y como vos ya hablaste, de Carl Sagan. Sí. ¿Qué es para vos Carl Sagan o qué fue? Y si tenés algo positivo y negativo como para decirle. No, positivo. Carl Sagan Carl Sagan es lo que cualquier divulgador de la ciencia querría ser. Era un crack, desde donde lo miraras, de todos sus aspectos, desde donde lo miraras. Para mí es el continuador de algo que empezó Faraday, que ese era otro crack, que ni siquiera quiso patentar sus inventos, y gracias al tipo, no sé, tenés electricidad. Por ejemplo, Stephen Hawking. Increíble que haya aguantado tanto. Prueba de que la felicidad y la vida humana soportan, creo que cualquier cosa. Yo creo que el tipo manejaba el universo, realmente era tan real como la vuelta de la esquina para el tipo. Y tenía algo que a mí me encantaba. Al principio, cuando lo vi por primera vez, me molestó muchísimo, porque era un tipo que hacía mucho hincapié en las fallas humanas de muchos científicos. Y después, cuando lo volví a leer, dije, claro, lo que el tipo me está queriendo decir es otra cosa. Me está queriendo decir que no hay nadie de mármol. Claro. Y dije, sí, está, un genio. Es un genio. Sí. Las misiones Apolo. Brillante, no había nada mejor en que gastar la guita. Digo, tuvimos que traer un tipo que explotaba esclavos judíos en Pinamunda y perdonarle a Prepo todos los delitos para que no pasara por Nuremberg. Pero bueno, está. Eso se hizo también con Shiroishi. No les recomiendo buscar Shiroishi en Wikipedia, a menos que tengan muy buen estómago, porque hizo cosas muy desastrosas. Pero también se salió completamente impune de todo. Pero Wernher von Braun, digo, es obviamente el autor de eso. Las misiones Apolo son de pelote. O sea, realmente ahí tenés ciencia llevada al extremo del extremo del extremo. O sea, Es lo más lejos que se ha logrado llegar hasta ahora. De acuerdo a la época, en el momento, sí. Claro. O sea, o sea, hoy por hoy, para comparártelo con algo, no sé, tendrías que ver pasar un flaco en el skate de Volver al Futuro por la calle y te diría, ves, bueno, eso es el Apolo 11, o sea, claro, o sea, porque lo que los tipos hicieron en ese momento claro, es una demencia. Eso dejó plata. Es una demencia. Eso ahí se Sí, pero mirá, a mí que me encanta hacer esos números raros, solo con lo que se pagó con el rescate a los bancos en el 2007 a nivel mundial, eso cubría el presupuesto de la NASA desde el inicio hasta ese momento 10 veces. Entonces, digo, estamos siempre en la misma. Es en qué carancho gastamos la plata. O sea, es cierto, las cosas son caras,
Pero si me das a elegir entre salir a defender y a bancar unos tipos que lo que estaban haciendo era jugar a la bolsa, como quien va al casino y perdieron, y entonces ahora tengo que sacrificar al mundo para darle la guita a los tipos, no sé, para que no se queden con el fondo de pensiones de todo el mundo, o mandar cohetes a la luna, y bueno, está. Andar a la luna. Sí, está. Elon Musk. Elon Musk. SpaceX. Ah, sí, perdón. Elon Musk, te Elon entendí. Musk. Iron Musk. Iron Man. Digo, era una mezcla de Iron Man. Se me fue, claro, se me fue. Es medio Tony Stark, ¿no? Claro, sí, también es, sin duda. Más generativo. Cualquier tipo que ponga en el espacio un Tesla y me haga acordar a la película Heavy Metal, no sé si la viste, si no la viste buscara porque es el inicio de Heavy Metal, es una película de animación que está espectacular, media en rotoscopía, merece mi admiración. No, a ver, no hay duda que el flaco es un genio. La está peleando desde el lado de vista económico en este momento. El futuro de los viajes al espacio, por ahora, son la cohetería. Digo, yo creo que en algún momento le va a caer la ficha al flaco porque tiene las dos ideas juntas y no las ha puesto. A ver, me da atrevimiento decir esto de Elon Musk y en un podcast en Uruguay, ¿no? Pero el tipo está preparando. Dale, que no te escucha. Claro, no pasa nada. Que se la quede la idea, no pasa nada. Ya la debe haber pensado. Pero el loco está pensando hace tiempo en una especie de proyecto de crear un túnel de vacío donde pueda acelerar electromagnéticamente una especie de bus, como quien dice, que lo podría llevar a velocidades de 10.000, 12.000 kilómetros por hora. Estamos hablando de pelote. Esa sería una excelente forma de meter objetos en órbita sin cohetería. ¿Y personas? Por supuesto. Porque además tenés mucho más control de la aceleración. No dependés de la cantidad de propelente de la tercera ley de Newton para eso. O sea, acá la tercera de Newton obviamente está jugando, pero acá lo que estás haciendo es crear una especie de onda electromagnética donde surfeas por arriba, el tubo está totalmente al vacío, con lo que no hay ningún tipo de fricción, y el tema más grave ahí es para dónde apuntás y cómo lográs la salida sin el choque o el boom contra el... Pero me parecen unas cosas mínimas. Yo cuando leí la primera vez de Coso dije, está todo bien, sí, es mucho más fácil hacer un cohete dentro de que son las máquinas más complejas que existen, obviamente, ¿no? Capaz que los computadores cuánticos ahora le andan en la vuelta, pero un cohete es de las cosas de ingeniería más complicadas que hay. Pero digo, me parece que en algún momento el loco va a juntar las dos ideas y esa va a ser la forma. No, y que no solo logró mandarlo al espacio, sino que logró también que vuelvan. Que sí, eso es como lo más revolucionario de la última década. Claro, y que aterrizar. Yo digo, yo cuando lo volví... El mismo cohete se use 6, 7, 8 veces. Sí, yo cuando lo vi aterrizar en la plataforma en el medio del agua... Magnífico. Para mí era... O sea, no puede ser como allá, arriba de todo, era como ver ciencia ficción, ¿no? Es impresionante. Y cae entero. Es Capaz que mucha gente no vio los videos. Si la NASA pone siempre, cuando va en la cuenta de Twitter de la NASA, siempre ponen en vivo cuando van a ver lanzamientos y eso. Y si no lo ven, también están colgados en YouTube. Son, ¿qué dura? 15 minutos. Un lanzamiento ida y vuelta son 15 minutos. Menos. Sí, pero yo creo que con ver el minuto final del aterrizaje de los SpaceX es algo que te pone los pelos de punta. Así es, esto es impresionante. El control que de las fuerzas que hay involucradas en esto. Y la plata también que te. O sea, implicaría perder un cohete, volver a hacer el cohete, pero no solo eso, sino que lo tenés de vuelta. O sea, esa plata ya no la gastás. No, bueno, por eso decía la parte de los locos que... Y no solo, o sea, reutilizás plata y reutilizás tiempo también. Sí, y acordate que claro, la parte de cuando empezaron con el tema del transbordador espacial, una de las cosas más importantes que los tipos tenían con respecto al resto de las misiones era que recuperaban todo. O
O sea, por más que lo tuvieran que volver a armar, digo, pero los tanques de combustible sólido se recuperaban, el tanque de combustible líquido se recuperaba, bueno, obviamente el planeador se recuperaba, digo, era fantástico. Ese fue un proyecto que tuvo su tiempo y yo creo que tendría que haber tenido mejoras, no cancelación. Pero bueno, no da la plata para todo. Todo en cuestión de plata. Bueno, vamos a dejar por acá. Ya estuvimos tocando un montón de temas, largo y tendido. Muchas gracias por venir. No, muchas el gracias gusto es mío. por tomarte esta hora y 2 horas y pico. Para nada, espero que el programa, pese a esto, el programa progrese. Créanse, los que vengan va a ser mejor, por favor, no se queden con esta idea. Acordate que este es el episodio -1. -1. Mi plata está en el 0. Yo ahí voy a poner todas mis apuestas ahí. Bueno, nosotros vamos a seguir intentando acercar todo este tipo en este caso de la temática de ciencias, pero a seguir acercando este tipo de cultura que de repente, como hablamos hoy, no se valoriza tanto capaz, y tratar de que llegue a más personas, que sea más social. Al final, que es como la idea de no solo de este podcast, sino del proyecto en sí que estamos haciendo. Sí. Una de las ventajas que vas a tener con los podcasts, que son que yo mismo, por ejemplo, soy de ponerlos en el auto, ¿viste? O cosas así, y está bueno a veces no tener que escuchar. No implica mucha concentración, claro, tampoco. El reclame de los fideos, me he echado con el no sé qué, digo, no, mira, pongo esto y de repente terminás escuchando algo que está re bueno. No digo que esto está re bueno, la parte tuya sí. Y que lo escuchás aparte, ¿no? Claro, escuchás sí, media hora, parás, después seguís media hora. con otro rato, volvés para atrás a algo que te interesó, lo escuchás de vuelta. Digo, sí, estoy de acuerdo contigo. Así que nada, muchas gracias por venir. Y estamos en contacto para... Vamos a hablar para que suene el micrófono, ahí va. Ha sido un gusto. Muchas gracias. No, por favor. Chao.